Miren, hace 25 siglos un hombrecito andaba por Atenas interrogando a quienes lo interrogaban. Ha llegado a ser tan odiado por todo el mundo que lo asesinaron. Este hombre se llamaba Sócrates. Este hombre no ha escrito una sola línea. Sin embargo, ha sido el mayor educador cívico que un país haya conocido jamás. Porque todo el mundo no lo odiaba. Sus alumnos lo reverenciaban. Uno de ellos, Platón, escribió: ¿cómo sabemos de Sócrates? Existen los que detestan a quienes les perturba sus seguridades. Son los más. Y existen los que agradecen a los que perturban sus seguridades, porque les permiten ir más allá que esta mediocridad básica. Yo sé por mi parte que debo lo que tengo, lo que hay de válido en mí, a esos pedagogos que me obligaron a abandonar mi aldea inicial, mis seguridades básicas, para ir en búsqueda de lo inseguro, eso es el mundo. El pedagogo, ¿saben cuál el significado esencial de la palabra? Es aquel que acompaña al niño en la barca que lo lleva sobre el río que tiene que atravesar. Cuando deja su aldea para viajar, el río no es una tierra firme, como lo es la tierra de la aldea. Pero el niño, en este peligro de la barca, de la travesía del río, no está solo. Ahí está un hombre mayor que él, que sabe más que él, para tenerlo de la mano. Este es el pedagogo. No hay inyecciones de saber. No hay un supermercado de conocimientos donde cada quien viene a comprar lo que le apetece. Hay una experiencia del saber, cuya crueldad está matizada por la compañía del pedagogo, el que acompaña a los niños. Y esto es cierto para la física como es cierto para la vida política. No van a leer los 20 millones o más libros que contiene la librería del Congreso americano, porque su vida entera, si es que no hacen otra cosa más que leer, y quien quiere esta vida, apenas alcanzarían, si bien les va, para leer unos 20,000 libros. Entonces un pedagogo les va a ayudar a no equivocarse tanto para escoger lo que hay que leer, a fin de no perder esfuerzo y tiempo. No van a experimentar mañana todos los peligros y errores de la vida pública, porque acabarían en la cárcel. Un pedagogo les enseñará a tener un criterio de experiencia. ¿Cómo se forma un criterio? Haciendo y haciéndose las preguntas necesarias. El primer paso, se lo dije durante el seminario, el primer paso es la deconstrucción del lenguaje. ¿Acaso estamos entendiendo el sentido de las palabras que utilizamos y de los conjuntos de palabras? ¿Acaso estamos hablando de lo mismo? ¿Nos estamos entendiendo entre nosotros? Toda ética, también se lo dije varias veces, toda ética empieza por ser una semántica. Luego vienen los cuestionamientos. Olviden aquel que da respuestas. Cuídense de aquel que da respuestas. La verdadera inteligencia está en las preguntas. ¿Cómo hablar de la ética cívica si no empezamos por plantearnos las grandes interrogaciones de la política, sin pretender agotar el tema? Se trata de ofrecer referencias,
algunos grandes conceptos fundadores de la vida política, algunas interrogaciones mayores. Primero, las interrogaciones que se refieren a lo político en sí. Tenemos facultades que se llaman ciencia política. Entonces hay que preguntarnos, ¿acaso la política es una ciencia? Si fuera cierto, todos los que saldrían con honores de ciencias políticas tendrían que ser excelentes jefes de Estado, o por lo menos unos secretarios buenos. Si la base de la política es cómo hacer vivir juntos, es decir, convivir, unos hombres que no se parecen, plurales, es decir, en conflicto, hacerlos convivir en paz. Entonces, la base de la política sería la negociación. ¿Cómo es entonces que podemos explicar que la inmensa mayoría de los alumnos de ciencias políticas fueran los más radicales de las universidades? Radicalismo es contrario a negociación, es negación de la negociación. Entonces, o no entendieron qué es política, o nadie se los explicó, o falló todo el sistema. Entonces, primero plantear qué es la política. ¿Es una ciencia? Si fuera una ciencia, qué fácil sería. Les damos algunos tips, los aprenden, les hacemos recitar y pasa la cosa. Luego leemos, bueno, la política es un arte. Entonces hay que preguntarse, ¿acaso es un arte? Nada es evidente en esas historias. Si la política fuera un arte, el político grande sería un artista. Es un artista aquel que no aprende nada, que sigue nada más sus intuiciones, sus sentimientos, y se vuelve un gran político así. Entonces no hay nada que aprender. ¿Para qué sirvió entonces un hombre como el Maquiavelo? Entonces no hay nada que escribir sobre política, no hay enseñanzas posibles. Cada juicio que llevamos sobre la política involucra el tema moral. Decimos, este es malo porque hizo tal cosa contraria a la moral. Entonces, ¿en qué concierne a la política la moral? Y sin embargo agregamos de inmediato, pero es que no es lo mismo. Moral y política no son la misma cosa. Si lo fuera, tendríamos que poner a santos a la cabeza de los estados. Pero nuestra experiencia de los santos a la cabeza de los estados nos ha mostrado que los santos reinan sobre los cementerios, al igual que los filósofos. Entonces, mejor que no reinen, que tienen tanta seguridad del bien que representan, que no toman en cuenta la realidad turbia de la vida. Y sin embargo juzgamos sobre bases morales. No hay política que se puede liberar de la moral, y la política no es moral. Entonces, ¿qué es? Julio César era un inmenso político. Decían que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Y era un pillo mayor. Entonces, ¿dónde está la moral aquí? Y vemos que con el tiempo se desvanece el asunto moral y queda en la grandeza del político cosas que no tienen nada que ver con la moral. Por ejemplo, la conservación de la unidad nacional. Por ejemplo, la institución de un gran imperio. Entonces, todo lo que nos están diciendo no sirve. ¿O sí sirve? En el momento mismo en que se hace la política, el criterio moral es esencial. ¿Por qué es que se desvanece con el tiempo? ¿Acaso la moral no pasa las fronteras de la historia? Es grave eso. ¿Acaso la moral es tan frágil que no tiene valor histórico? El hecho es que la historia no la toma en cuenta. Toma en cuenta otras cosas. ¿Qué tiene que ver la religión con la política?
Partimos del principio que nuestro Estado es orgullosamente laico. Y sin embargo, decimos todos que a partir del momento en que ya nos enseña religión, falló la moral en la sociedad. Entonces, entramos en contradicción con nosotros mismos, dispuestos a defender la laicidad del Estado y al mismo tiempo criticando la laicidad porque falla la moral de la sociedad. Estamos en un lío. ¿Acaso la política es esencialmente una economía, como dijo Marx hace un siglo? ¿Todo es económico? Vinieron a la extrema derecha de Marx los tecnócratas actuales y dijeron exactamente lo mismo. Tanto para los marxistas del 19 como para los tecnócratas de final del 20, la economía es la base de la política. ¿Acaso es así? ¿O hay cosas esenciales, mayores, que escapan a la economía y que sí son la esencia de lo político? ¿Acaso la política es, como nos lo muestran los últimos años, y cada vez más, como va pasando el tiempo, acaso es únicamente un asunto de comunicación en una sociedad del espectáculo? Se ganan unas elecciones presentándose en los medios, logrando una buena imagen, cayendo bien y diciendo unas frasecitas que golpean así, frasecitas bonitas, de las que sirven para 8 columnas. ¿Es eso entonces la política? Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que cada vez sirven menos los programas y las proposiciones. Los que se quieren hacer pasar de gente seria nos dicen, es que están hablando de cosas secundarias, hay que hablar de los programas. Y al final de cuentas vemos que no triunfan los programas. Finalmente se critica al neoliberalismo, pero se vota en mayoría para un proyecto que no está contrario al neoliberalismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente no está escuchando los programas, las razones. Está quedándose con unas emociones mayores que vehiculan los medios. Esta sería una primera lista de preguntas en relación con la política en sí. Pero viene otra lista de preguntas en relación con el Estado. Nos preguntamos si el individuo es el que funda las sociedades. Toda la modernidad se ha construido sobre la promoción del individuo a costa de la comunidad. El derecho mismo es un derecho individual. El derecho es de las personas, no de los grupos. El derecho es el que garantiza que un hombre solo, débil, sin fuerza, pueda tener la razón en frente de 50 que están contra él. Si un grupo de vecinos decide quitarle la casa a una persona, este pasa frente a los tribunales que le garantizan que la casa es suya, porque ahí están los papeles, y entonces tendrá la razón. En cambio, la ley de la selva no necesitaba de eso. La ley de la selva en ese sentido se parece mucho a la ley de la mayoría democrática. 50 leones tenían obligatoriamente la razón sobre un pobre diablo de león solito y débil. Entonces la democracia no es tan lejana a la ley de la selva. Y el individuo tuvo sus derechos por fin garantizados gracias a la promoción de la personalidad individual en contra de la ley del grupo. El problema es que esta promoción va en contra del interés colectivo.
Es decir, hemos resuelto el problema de la libertad y de los derechos del individuo para crear el problema de la solidaridad interindividual. Hoy nuestro problema no es de individualidades, nuestro problema es de solidaridades. Entonces, ¿con cuál de los dos problemas nos vamos a quedar? No nos hemos quedado sin problema, hemos quitado uno para poner otro. ¿Qué es lo que nos amarra a una nación? Existen fidelidades naturales. La familia es una relación natural. Fulano es hijo de sutano, es sobrino de aquello, es tío del otro. Son cosas naturales. El clan es una relación natural, es la familia inflada. El conjunto de clanes que hay en una aldea es también una relación natural. El problema es que venimos a crear algo que se llama Estado. Y el Estado es una relación absolutamente artificial. Ha puesto a vivir juntos gente que no tiene nada que ver juntos, ninguna relación natural. Es una creación del espíritu humano, es una creación voluntarista, no natural, artificial. Es la que permite a hombres que, si bien nacieron en Chihuahua, de venir a habitar el Distrito Federal o Monterrey. No tienen ninguna relación de sangre con la gente originariamente de aquí, pero tiene con ellos una relación mayor, que es la relación que existe en un mismo estado. Ambos son mexicanos. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Pero es una relación supra, por encima de la relación natural. Este estado es, la forma que ha tenido para nosotros es el estado nacional. Sí, pero tenemos varias naciones en este país. Se ha creado por encima de estas varias naciones, que se pueden nombrar. A los que estudian antropología los pueden nombrar. Se ha creado algo absolutamente artificial. Es una idea. Lo otro era una relación de sangre. Y así se formaron los estados-naciones en todo el mundo, como creaciones voluntarias. Necesitamos preguntarnos eso y responder a ello y aceptar el compromiso que significan estas preguntas para poder llegar a una ética ciudadana. Una ética ciudadana no es hagan esto, no hagan aquello. Eso no es ninguna ética ciudadana. Es tomarlos por unos idiotas. No somos unos idiotas. ¿Acaso necesitamos realmente de un Estado? Escuchamos hablar de lo malo que el Estado es. El problema es que si quitamos el Estado, esta creación del espíritu, ¿qué es lo que ocupa su lugar? Si los hombres son despojados de esta relación artificial que han creado, vuelven de inmediato a lo único evidente, la relación natural. Es decir, familia, tribu, clan. Por eso surgen los fundamentalismos clánicos y los indigenismos, todas esas cosas. No como resistencia a la mala globalización, sino porque el Estado como creación humana, y no hay ninguna razón que una creación humana sea eterna, el Estado como creación humana en todas partes se está debilitando. Cuando se debilita, el pago es inmediato. El precio es el desmoronamiento de la relación superior y se pone encima de ella la relación anterior. ¿Cuál? La natural. El clan, la tribu, la familia. Y entonces aparece tal grupo sanguíneo, tal grupo indigenista, serbios, qué sé yo, croatas, lo que sea, los mismos nuestros, pero no hay que tocarlos en ese momento. Estos son los que se toman el lugar de la relación nacional.
y empiezan las guerras civiles. Otras preguntas en relación con el Estado. Los muy intelectuales o muy jóvenes, que es prácticamente lo mismo, ya que los intelectuales son gente que se niega a crecer. ¿Acaso el Estado es totalitario por esencia? Oye, tú defiendes el Estado, pero el Estado es totalitario. No, el Estado no es totalitario, pero el Estado es violento, tiene el monopolio de la violencia llamada legítima. El Estado es el que tiene el ejército, que tiene la policía, que tiene la ley, que tiene las cárceles. ¿Cómo no va a ser totalitario? Entonces tenemos que responder que es totalitarismo o si es transferencia de la violencia que le tocaba a cada quien para que un ente colectivo se encargue de esta violencia y del castigo y del cuidado del orden. Otra pregunta que se refiere al Estado es la que se refiere a nuestra aprehensión de la democracia. Prácticamente todos los países civilizados hoy están llegando a la vía democrática. Es lo que quiso decir Fukuyama cuando habló de su fin de la historia. No se trataba del fin de la historia, se trataba del fin del conflicto mayor de la Guerra Fría. La democracia aparece como el futuro inmediato de prácticamente todos los estados. Bueno, ¿qué es lo que hay que comprender de la palabra democracia? ¿Una mayoría que se impone a una minoría nada más? ¿Un poder de una mayoría que puede cuestionar el poder de la estructura mayor que es el Estado? ¿Que puede humillar al Estado como lo está haciendo a menudo? Hay otra serie de preguntas que se refieren al poder en sí, entonces. ¿Es cierto que el poder vuelve loco como lo observamos? No hay ni uno solo de nuestros poderosos que haya salido en buen estado de la experiencia del poder. ¿Qué pasa con el poder? ¿Cuál es la relación del individuo con el poder? ¿De dónde surge el poder? ¿Surge de la maldad? ¿Surge de las relaciones? ¿Surge de la alegría? ¿O surge de algo animal muy anclado en nosotros? Hace algunos años yo me puse a trabajar mucho sobre etología. Fue para mí un descubrimiento extraordinario. La etología es la observación de los animales, es la ciencia del comportamiento animal. Estos científicos que se dedican a observar a los animales nos dicen algo como lo siguiente. Se ponen a observar durante unos 30 años a una tribu de changos, de chimpancés, los más parecidos a nosotros. Ven un macho dominante. Va bien durante, qué sé yo, 10, 15 años, va bien. 10, 15 años de chango corresponde a unos 60 de nosotros. El problema es que envejece el chango mayor. Y en ese momento en que envejece, van surgiendo en la tribu de changos unos jovencitos que empiezan a hacer así sobre el pecho, así a gritar. Primero nadie los pela. Luego empiezan a amenazar y pasan frente al chango mayor y lo desafían. En principio les pone una paliza y se callan durante algunos meses. Pasa el tiempo, lo desafían otra vez. Hay un tiempo de flotación, nadie sabe quién se va a quedar en el poder. Si el chango envejecido o el chango joven que ya se volvió muy fuerte y muy desafiante. Este periodo de algunos meses corresponde a nuestra campaña electoral. Es un periodo donde hay vacío de poder. El pueblo son las hembras y no saben qué hacer.
y observan unos y observan otros y hay un gran desorden en la tribu de changos. Por fin hay la gran batalla y sale victorioso el jovencito. Pero no se va del todo, no es derrota definitiva. A veces, ¿qué hace? Hace una alianza con un tercer chango jovencito y entre el primero y el tercero aún no, forman una fuerza que puede quitar al segundo que ya es primero. O entonces, si no hay un tercero con quien ponerse de acuerdo, se transforma en asesor del poder. Estoy hablando de las observaciones de Frans de Waal, el mayor etólogo que existe hoy en el mundo. Es un holandés que la pasa observando los chimpancés. En el periodo de la campaña electoral, hay algunos que empiezan a dejar el barco del viejo, a quien le quieren quitar el poder, para ir con el nuevo que aún no es. ¿Quiénes son los que primero quitan el barco para ir al otro barco? Observa Frans de Waal y dice, pero si estos son los invertidos, eran los y las homosexuales del grupo de changos. Perdón, ¿se puede hablar en el TEC de Monterrey de manera fea? Sí. Lo que quiere decir los que llamamos nosotros de manera vulgar los putos. Perdón. Inmensa sabiduría de la lengua. Son los que primero se dan cuenta que hay que cambiar de bando. Es fascinante cómo funciona. ¿Y quién decide al final de quién es el nuevo poder? Las hembras, el pueblo. Bien, en las batallas electorales, en este tiempo de flotación en que no se sabe qué pasa, hay golpizas muy fuertes, se dan con todo, pero no hay sangre. ¿Por qué? Porque parece que cuando se pelean entre sí no utilizan los dientes, porque los dientes los tienen de ese tamaño, y si los utilizaran habrá muertos. Es como si se pusieran límites, se miden. Sin embargo, hay algo de sangre. ¿De dónde viene? De las batallas entre las hembras. ¿Qué significa eso? Que los recién llegados a la depredación aún no saben ponerse límites. Los viejos, los que sí llevan mucho tiempo como depredadores, sí se ponen límites, saben que no hay que pasar un cierto límite de violencia. Ahora díganme, ¿no es esto lo que pasa en una sociedad humana? Viene el nuevo. Si es inteligente, ¿qué es la primera cosa que hace? Junta la comida, las ramas bonitas, las que se pueden comer sin mucha dificultad, pero no las guarda. Si las guardara no duraría ni una semana. ¿Qué hace? Tiene el monopolio no de los bienes, sino de la distribución de los bienes. Él no guarda la comida, él distribuye la comida. Todo el tiempo que el PRI entendió eso, funcionó. Cuando ya no funcionaron los mecanismos de distribución, se instaló la crisis. Entonces, esto que llamamos arte o ciencia política finalmente no es más que conducta animal, es herencia genética. ¿De qué estamos hablando? No sé si esto lo enseñan ustedes. ¿Tienen ciencias políticas? ¿No lo enseñan? Hay una carrera. ¿Y no enseñan eso de los changos?
Deberían. Luego te cuentan historias por el estilo. Es que no son solamente los animales superiores. Se construye un palo al borde del mar y se le pone escaloncitos alternados. De inmediato vienen los pelícanos para instalarse encima, arribita, el pelícano mayor, el que pega a todo mundo. Luego van a instalarse de manera jerárquica hasta abajo el pobre diablo. El mayor, cuando quiere sentirse muy fuerte, pica al de abajo y le quita una pluma. Y así van uno tras otro hasta el último que parece pollito, ya sin ninguna pluma. Tomen el edificio de Naciones Unidas. Arriba está el secretario general. Luego van alternándose Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, así las grandes potencias. En el sótano está Burundi, el pollito, pues. No hemos inventado nada. ¿Qué arte, qué ciencia, qué genética? Me acaba de decir Silvia Garza que la oficina del director Rangel está en un edificio bajito. No entendió, hay que explicarle. Tienen que estar arriba. Bueno, ¿quiénes son los tiranos? Los tiranos son los que no entendieron las reglas de una convivencia de grupo. Por ejemplo, los que no distribuyen la comida, los que la guardan, los que se equivocan pensando que el poder no es el control de la distribución, sino el control del bien en sí. Los que violan los acuerdos animales del grupo. ¿Acaso hay que liquidar toda autoridad, como nos dicen en democracia? No sabemos distinguir entre palabra autoridad y entre palabra autoritarismo. En el nombre de la democracia hablamos en contra de toda autoridad, cuando lo que queremos es deshacernos del autoritarismo. Finalmente, una sociedad sin autoridad no funciona. Cuando se liquida la autoridad básica, por ejemplo, la del padre, la del maestro, es ahí donde viene a instalarse una autoridad de contrabando, como la del jefe de banda, como el amiguero, el que tiene control sobre los amigos, como el jefe de la mafia. Esos son las autoridades que detestan el vacío dejado por la autoridad tradicional. Entonces, cuidado con lo que pensamos ser una liberación. Hoy decimos somos muy racionales, hay que deshacernos de los símbolos. No entendemos el papel del símbolo. Cuestionamos el himno nacional, cuestionamos la bandera, cuestionamos todas esas formas rituales. Muchos de nosotros, por ejemplo, si tuvieron la oportunidad de ver una sesión masónica, nos damos cuenta del valor de los símbolos en ella. Tuve un amigo que me dice, yo no entiendo nada de eso. ¿Por qué tanto símbolo? Llega a idiotizar a las personas. No necesitamos pasar por los símbolos. Pero no es cierto, la historia está hecha de símbolos. Empieza por haber el jefe. Se muere el jefe y se deshace la relación social. En tiempos de Roma, al momento en que se moría el César, se hacía una efigie de cera, una estatua de cera, que jugaba el papel del César muerto. Este era el César, en lugar de aquel que ya se había desaparecido. Esto duró hasta tiempo de los reyes de Francia. Cuando que se decía, murió el rey, viva el rey, este era el rey. Se exponía la estatua de cera ante el pueblo.
Los doctores lo rodeaban, tomaban su pulso durante algunos días, luego declaraban que estaba muerto. Y entonces se enterraba al verdadero muerto y ya habían tenido el tiempo de subir al nuevo. ¿Cuál fue el papel de todos esos símbolos? ¿Es circo? ¿Es teatro? No. Es la creación del Estado por encima de la persona. Si se va el presidente, no desaparece el Estado. No se deshace nuestra mexicanidad. Es así como llegamos a tener una visión más amplia que va más allá de la persona, en un ente simbólico que es el Estado. Este es el que vive. Los humanos son muy lentos, les toma mucho tiempo para formarse ideas. Estas ideas que para nosotros son evidencias no lo son. Les ha tomado siglos formarse. Este es el papel de lo simbólico. Los pueblos a quien se les trata de borrar lo simbólico pierden sus referencias. Luego vienen las cuestiones alrededor de la legitimidad. ¿Qué es lo legítimo? ¿Acaso hay una violencia legítima, como dicen los revolucionarios? ¿Acaso una violencia puede ser mejor que un orden injusto? Entonces sería en este caso legítima. Esta es la razón que se da a las revoluciones. Son preguntas esenciales de la vida política. ¿Acaso se tiene la razón porque se tiene la mayoría? ¿Cuál es la relación entre mayoría y razón? Durante los 60, a finales de los 60, para la generación como la mía, los 68eros, el gran lema era prohibido prohibir. Era el reflejo de nuestra liberación. Hoy los chicos lo han retomado como heredero. Prohibir, prohibir. ¿Y la libertad? ¿Con qué va? ¿En qué consiste? ¿Cómo sumar libertad y responsabilidad? ¿Qué es eso de que tu libertad se detiene en el momento en que empieza la libertad del otro? ¿Es cierto eso de que a mí nadie me prohíbe hacer nada porque yo hago lo que quiero? Pero si todos los días nos muestran que la vida es una violación de la libertad básica. Un niño viene y ya no hay libertad. Hay responsabilidad hacia el niño. Y la libertad de salir de noche se liquida cuando hay un bebé. Y la libertad de hacer lo que quiere se liquida porque hay que trabajar para traer la comida de la familia. Y la libertad de pararse en triple fila se liquida porque impides a los dos otros pasar. Entonces, la libertad finalmente consiste en limitar la libertad. La libertad es libertad restringida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ponernos de acuerdo sobre los términos mayores. ¿Acaso es seguro que una injusticia es peor que un desorden? Tenemos la injusticia, la constatamos. Es injusticia, no hay duda alguna. Pero si quitamos la injusticia, hay riesgo de instaurar el desorden. ¿Cuál es peor? Que no queremos escoger, pero sí tenemos que escoger. Y si el desorden se limita a hacer injusticias aún peores. Esta es toda la pregunta de las revoluciones y las rebeldías. Los jóvenes tienen que planteárselo antes de hablar de revoluciones. ¿Tiene uno razón de rebelarse y hasta qué punto? ¿Dentro de qué límites y si es que hay límites? ¿Se puede soñar en política? ¿Qué es eso, la utopía? ¿Qué es el mito? La política es un campo del conocimiento.
el que permite la convivencia. No estoy segura de que sea el más importante o el más inteligente. Hay hombres que han sido verdaderos desastres mundanos y hay grandes señores en otros campos que no logran hacer política. Un hombre tan inteligente como Platón ha tratado durante toda su vida, 3 veces seguidas, de ser el poder detrás del poder. Ha sido asesor de Dionisio de Siracusa. 3 veces seguidas se fue con el poderoso. La primera vez lo vendieron como esclavo, la segunda vez lo pusieron en la cárcel, la tercera se regresó a su academia y se quedó tranquilo, no porque ya había entendido, sino porque ya era demasiado viejo para intentarla una 4ª vez. No sirvió para la política. El mismo Maquiavelo, que todos citan sin haberlo leído, tuvo una vida que es un desastre político. Era patética la vida de Maquiavelo. Fracasó en todo lo que había dicho en su Príncipe. Fracasó en todo lo que dijo en su obra. El más inteligente no es el que logra el poder. El más inteligente es el que ve, observa, analiza y no se equivoca. Pero en la práctica, el que lo hace bien, ni siquiera se pregunta todas esas cuestiones. No teoriza, lo hace y le sale. No es ni el más vivo, ni el más teórico, ni el más claro, ni el más lúcido. Hay algo en él. Un instinto animal del depredador inicial que hace que lo logra. Y mi papel como el observador, el intelectual, es ver las cosas, pero él las va a hacer. Y generalmente las va a hacer mejor que yo 1000 veces. Porque este instinto de depredación él lo tiene y yo no lo tengo. Ahí volvemos a lo arte o ciencia. La política es arte o es ciencia. Esto es válido para la política, es válido en los demás campos. Decían que Kepler, el gran Kepler, era el peor de los maestros. Tenía clases vacías, no sabía hablar. Y era un gran científico. Decían que Darwin era un desastre mundano. En el momento en que lo ponían con más de 3 tartamudeaba, ya no sabía hablar. Esto nos plantea la cuestión de la variabilidad de las inteligencias. Miren, existe la imbecilidad. La imbecilidad es un problema muy simple. Existe inteligencias diversas y existe la ignorancia. La ignorancia es un problema simple, pero hay un problema mayor, que es el poco saber que se cree saber. Es decir, la ignorancia que se ignora. Aquellos que saben un poquito y que creen saber mucho. Este sí es un problema de ética, un problema básico. ¿Y saben cuál es este problema? Es el problema de la democracia. ¿Qué hizo la República? Una república digna de este nombre, la primera cosa que hace es abrir la escuela pública obligatoria gratuita. Antes eran 5 los que sabían, los hijos de los príncipes, que tenían su maestro particular. Con la República se fueron 50 millones a la escuela. Aprendieron un poco. Ninguno es un genio. Todos participan en la vida pública. Todos quieren participar. Hasta se creen politizados. Por poco que empiezan a despotricar contra el poder, ya se creen politizados. El gran problema de la democracia es que pone en el campo de la decisión a los que saben poco e ignoran su ignorancia. ¿Cómo se resuelve eso? Es un problema básico.
de vida común. Existe la equivocación de los sentidos en relación con el conocimiento. Es un problema básico de la ética. En ese momento podemos traer a 50 personas que nos jurarían sobre la Biblia de que han visto un ovni y otros 50 que han visto la Virgen. ¿Acaso están mintiendo? No, existe la equivocación de los sentidos. Y existe el desprecio de la razón. Hoy, final del siglo XX, nos estamos dando cuenta que el gran sueño del positivismo del siglo XIX está fallando. Los positivistas del XIX, herederos de la Edad de las Luces, pensaban en el triunfo de la razón que iba a resolver todos los problemas de la humanidad. Lo que tuvimos en este siglo no es eso. Lo que tuvimos en este siglo son 2 totalitarismos y múltiples genocidios en el nombre de la razón. Entonces ahorita estamos llegando a un momento en que cuestionamos la razón. Pero el cuestionamiento de la razón llega a ser muy fácilmente el desprecio de la razón. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo límites a mi creencia en el triunfo de la razón, pero al mismo tiempo no quiero que me desprecien la razón. Porque no tengo más que ella para entender el mundo, para dirigirme en el mundo. ¿Cómo se logra este equilibrio entre 2 cosas, el desprecio de la razón y una creencia excesiva en los poderes de la razón? Es todo el problema de la medianía virtuosa, aquella de la cual hablaba Aristóteles. La virtud es una medianía entre 2 exageraciones viciosas. Y existe el problema de la fragilidad de la lengua. Nos damos cuenta de ello todos los días. Cuando les digo que toda ética es una semántica, es esto, es la fragilidad de la lengua. ¿Qué estamos entendiendo con las palabras? Y sin embargo no tengo más que las palabras. Pienso a través de la lengua. Por eso un hombre que nace ciego no tiene muchos problemas de desarrollo intelectual. Pero un hombre que sale sordo muchas veces es atrasado mental. Porque hay una relación esencial entre el pensamiento y la palabra. Y yo estoy aquí diciéndoles cuidado con la fragilidad de la lengua. Existe la subjetividad, es muy de moda decir hoy no existe la objetividad, todos somos subjetivos. No todo es subjetivo. No todo depende del criterio de cada quien, hay criterios colectivos y hay una cierta objetividad. Pero si voy demasiado lejos en afirmar la objetividad de las cosas, me vuelvo intolerante. Y si soy demasiado tolerante, me vuelvo gelatinosa. ¿Dónde está el equilibrio social? Existen las trampas de la imaginación. Somos un país extremadamente imaginativo. Somos el país que mira una raíz y la transforma en alebrije. Yo vengo de una civilización que puede mirar una raíz durante 3 horas, nunca verá un alebrije. Ustedes sí. Hay una grandeza de la imaginación y hay peligros inmensos en la imaginación. Existe el determinismo, la herencia que tenemos. Primero, el determinismo genético. Segundo, el determinismo cultural. Los niños brillantes en las escuelas no son los hijos de los más ricos, son los hijos de los maestros. Hay un determinismo genético y hay un determinismo cultural. El brillante es el que tiene libros y ideas en su casa, no una cuenta inmensa. Pero al mismo tiempo existe la libertad. ¿Cuál es el sentido del conocimiento? Son cuestiones de ética. ¿Por qué tratamos saber las cosas? ¿Por qué tratamos entenderlas?
¿Acaso hay un sentido del conocimiento? Miren, hay un museo de paleontología en Francia, cerca de Mont Saint-Michel, donde la pieza mayor, la pieza más emotiva, es un omóplato de animal que data de la época magdalena. Los magdalenios no sabían de agricultura y no eran sedentarios. Sobre este omóplato, que se llama la piedra de luna, no es piedra, es hueso, pero así la llaman, está inscrito durante 2 años el recorrido de la luna y las diferentes estrellas. Eso significa que un hombre que no sabía nada de agricultura, que no era sedentario, se sentó noche tras noche durante 2 años a observar los movimientos de las estrellas. Este primer astrónomo no tenía ninguna necesidad de este conocimiento. No le iba a servir para nada. Lo hizo porque sí. ¿Cuál es el sentido del conocimiento? ¿Acaso hay conocimiento? ¿Hay sentido? ¿O es parte de nuestra grandeza humana? ¿Cómo se relaciona el conocimiento con la opinión? Preguntamos a la señora, ¿qué piensa usted del Banco Mundial? No empezamos por preguntarle, ¿qué sabe usted del Banco Mundial? Antes de opinar. En democracia acudimos a la opinión, sin primero garantizar el conocimiento. El Homo democraticus opina, pero no necesariamente sabe. ¿Acaso no viola así una ética básica? ¿Qué hacemos de la ley de no contradicción? ¿Qué hacemos del rigor? ¿Acaso bastan las evidencias? Le dicen, esto es evidente. Cuidado, ¿en serio es evidente? Yo les puedo dar 5 razones sobre esto que es evidente para probarles que no lo es. ¿En qué creer? ¿Se puede no creer en nada? ¿Es ético creer? ¿Es ético no creer? ¿Por qué creer? ¿Cómo funciona la experiencia, esta que nos dicen que es la regla básica de la confirmación de las cosas? ¿Se puede experimentar todo en política? ¿Experimentamos guerras civiles? ¿En el conocimiento experimentamos los viajes en los hoyos negros? Hay cosas que escapan al campo de la experiencia. ¿Acaso se exige la experiencia en todo? ¿Y los hechos, será verdad que hablan por sí mismos? Es que los hechos hablan, decimos con mucho señorío. ¿En serio hablan los hechos? ¿Dónde cabe el azar en todo esto? Les enseñan en ciencias políticas, por ejemplo, que la República Francesa fue votada con mayoría de 1 voto, 1, porque un diputado monarquista tuvo un catarro y no pudo venir. ¿De qué dependió? ¿De qué dependió la República? De un azar idiota. Y es la referencia principal de la modernidad. Hay que saber antes de decidir las cosas. ¿Cuál es el espacio de ocupación que se puede permitir al misterio? Hay cosas, decimos, que no se pueden saber, pero ¿acaso no se pueden saber porque nosotros los ignoramos, porque la época los ignora? ¿Y sí se pueden saber más allá? En ese momento son misterio, pero no lo serán. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento y cuál es el objetivo de la vida, si es que hay un objetivo? ¿Qué tanto se puede saber? ¿Cuáles son los límites? ¿De qué tanto se puede saber, por ejemplo, de la naturaleza? ¿O del hombre? ¿O de los fenómenos? ¿En qué somos realmente un animal superior? Hay uno que llamamos animal,
que matamos, bueno, los japoneses lo matan y lo comen, es la ballena. Tiene un cerebro más complejo que el nuestro. Ya lo sabemos, hemos sacado el cerebro, es más complejo que el nuestro. Pero como no tiene miembros, que estos han sido resorbidos, ¿se dice? ¿Qué? No, resueltos adentro del fuselaje del cuerpo, no pudo crear una civilización tecnológica. Y tuvo que desarrollar una civilización de comunicación a través de los sonares, cosa que nosotros aún no hemos logrado desarrollar. Bueno, ¿quién es el animal aquí? La gran pregunta hacia las ballenas no es si son inferiores a nosotros. La gran pregunta filosófica que se hacen muchos que se ocupan de la relación con los animales es si realmente es un animal. ¿Se han preguntado ustedes por qué se nos acercan tanto? Porque no tienen comunicación posible con los peces. Porque la única comunicación que pueden tener es con alguien parecido, es decir, nosotros. Es grave lo que estamos diciendo. Estoy reponiendo en cuestión lo limitado de nuestra humanidad. Este es un invento del judaísmo primero y del cristianismo después. La gran ruptura. Los animales antes y el humano después. Y el humano ha regido el mundo. Bueno, ¿en serio hay esta ruptura? La ciencia nos prueba todos los días que no es cierto. Las anécdotas que acabo de contarles en etología prueban que no es cierto que hay ruptura. ¿Es cierto que la verdad no se encuentra en los libros, como decimos siempre? ¿O sí se encuentra en los libros? Cuentan que Maquiavelo, cuando regresaba en la noche, cubierto de lodo, cansado, sucio, a su casa, quitaba su ropa de calle, se ponía ropa de corte, de gala, para sentarse al lado del fuego y leer un libro. Y si se le preguntaba por qué se vestía así de gala, contestaba: para recibir al gran muerto que va a leer. Los libros son el don de los muertos. Es la herencia. Acabo de plantear, ustedes no los contaron, pero yo sí los conté. Acabo de plantear 48 problemas que tienen una relación directa con la ética del conocimiento, de la vida, de la convivencia. Es cierto que se aprende la ética observando la ética. Pero ¿qué hacer con este círculo que involucra la gallina y el huevo? ¿Quién empieza primero? ¿Ellos, la autoridad, el poder, los responsables, o nosotros, ciudadanos rasos? Hablamos de educación y vamos para 3, 4, 5 generaciones. ¿Qué hacer mientras? Y si no hay nadie que me diga qué hacer, ¿qué hago? No hay recetas simples, hay una dinámica del cuestionamiento y del autocuestionamiento. Bueno, esto es la ética. Cuestionar y cuestionarse. Esto es la ética. No busquen más. Esto es la base y el cuerpo de la ética. No dejar pasar, ni dejarse pasar nada. Miren, les voy a dar un ejemplo. Esta cátedra se hizo para introducir algo de humanidades en un espacio tecnológico, algo blando en un espacio duro. Y sí, en este mismo espacio, alguien como yo, que se ha dedicado toda su vida a las humanidades, viene y les dice: cuídense de los que les hablan mucho de humanismo. ¿Qué pasará? Habrá unas carcajadas del lado de los ingenieros y una sorpresa del lado de los humanistas.
Y si agrego, ¿saben qué? Una civilización que se construye alrededor de la figura tutelar del hombre, ¿puede llegar a ser destructora del hombre? Estoy segura que no van a entenderme. Durante siglos, desde finales del medievo hasta nuestros días, la cultura occidental se ha pensado a sí misma alrededor de la figura del hombre. Esta manera de situarse ha llevado a situarse en relación con la moral, con la política, con la vida misma. Bien, esta manera de pensarse encuentra hoy sus límites. El hombre es víctima de su propio triunfo, la voluntad de construir un Estado que permite al individuo florecer. Está triunfando, ha triunfado. Este modelo se ha generalizado, llevando a una visión individualista de la economía, de la moral, de todo lo demás. ¿Acaso hay que lamentar esto? No, de ninguna manera, pero sí es peligroso. Un mundo donde cada quien puede florecer como si fuera un mundo en sí, ya no permite el mundo común. Cada quien se vuelve su propio fin, su propio mundo. Todo lleva al individuo, quien no lleva a nada. Hemos pensado que un Estado que permite al individuo florecer es una panacea. Habrá que cambiar de opinión. Marx decía que no estamos en la historia, sino en la prehistoria. En eso por lo menos tenía razón Marx. Lo que llamamos evento histórico es más una catástrofe que un hecho que da nacimiento a un relato y una tradición. El individualismo tiene tendencia a ocultar la historia. Triunfa y a la vez vemos a unos individuos rebelarse contra el individualismo. Algo les falta. ¿Qué es lo que les falta? Tenemos la memoria de una grandeza que el presente no está respetando. Cuando cuestionamos el humanismo después de haber luchado por él durante siglos, estamos siendo éticos, no contradictorios. No estoy volviendo a las utopías, no estoy promoviendo los sueños. El sueño es inadmisible en política, porque pone en peligro la vida de los hombres. Hay una belleza infinita en lo real. Lo real designa lo que no es yo, lo que me resiste. Lo real son los demás, son los otros. Lo real es el conflicto. No tratemos de borrar el conflicto o de cegarnos ante él. Así es como nace la violencia. La vida pasa por la lucha por la vida. Es legítimo soñar en el sentido de imaginar, luego desear un futuro más allá de nuestra realidad. Esto sí es legítimo. En este caso, el sueño se vuelve la expresión de nuestro ser profundo. Pero el espacio del sueño debe ser siempre más pequeño que el de la realidad. Hay que soñar un sueño que abra las puertas de lo real. Esto es la ética también. Les agradezco por haberme hecho el contacto.